Hemos hablado de quién es esta audiencia. Una audiencia especial es a la que se le escribe la carta a los hebreos. Una audiencia que pertenecían primero al pueblo judío, es decir, practicaban la religión judía, seguían a Dios con las reglas anteriores. Es decir, es una audiencia que está acostumbrada a presentar sacrificios y que ahora, con todo lo difícil que es eso, se habían convertido al cristianismo, donde lo único que importa es Cristo. Después de haber tenido y practicado tantos ritos, de haber tenido costumbres, de haber tenido como sagradas tantas cosas, como la ley de Moisés, como el templo, como los sacrificios mismos, cosas tan sagradas, ahora habían aceptado el cambio, habían aceptado a Cristo, habían recibido el Evangelio. Imagina las dudas, las confusiones, los miedos. Por ejemplo, allá en Hechos 15:1, dice que algunos que venían de Judea enseñaban que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cosas así todavía estaban confundidos. Y por si fueran poco las dudas, el cambio de prácticas, el cambio de religión, por si fuera poco todo eso, además estaban padeciendo persecución. Estaban sufriendo persecución, padeciendo tribulación. Muchos o algunos ya habían dejado de congregarse, estaban dejando el cristianismo. Y el autor dice, bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos? Lo que hay que hacer en todos, ¿no? Y habla de Cristo, no hay más, el único camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Ya no hay otro camino. Prácticamente quieren decirles con la carta, si te regresas podrías incluso presentar 1,000,000 de sacrificios, y eso es alejarse de Dios. Es decir, lo que antes era reconciliarse con Dios, ahora es alejarse de Dios. Es decir, eso es lo que habla a los hebreos. Y también les dice, ahora bien, si decides quedarte en el cristianismo, es para ser santo, porque en el cristianismo se practica santidad. Ellos podrían decir, pero estamos perdiendo la vida, y por eso exaltan a Cristo, porque es Cristo el que dijo, el que pierda su vida la ganará, pero el que la conserve la perderá. Hay algo, la carta de los hebreos trata de esto, de mostrarle qué es lo importante que es Cristo, más allá de tribulación o no tribulación. Es tan importante entender, descubrir el contexto de la carta, de cada carta, de esta y de todas, para ir viendo lo que Cristo está diciendo a ellos, porque lo que Cristo dice a ellos, por medio de ellos, nos lo dice a nosotros. Pero siempre cada carta tiene algo que decirnos, entendiéndola correctamente. El Espíritu Santo nos ayuda a entender este tipo de cosas, pero el Espíritu no da revelaciones nuevas. Ni es que cada carta significa algo diferente para cada quien. Por eso es tan importante lo que te digo de entender el contexto, de ahondar en el contexto, entender en qué situación estaba la iglesia y todo eso. Porque en entender lo que el Espíritu Santo dijo a ellos, y esto es para cada carta, eso es entender lo que el Espíritu Santo dice a nosotros. Es decir, hoy que se abusa un poco o un mucho del Espíritu Santo y decimos, vamos a ver qué tiene Hebreos, vamos a ver qué tiene el Espíritu Santo para nosotros en Hebreos. Es decir, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender lo que le dijo a los hebreos, y por medio de eso, al entender eso, podemos descubrir lo que nos dice a nosotros. Es decir, no es que tiene un mensaje diferente para cada quien. Jesucristo cuando va a ascender y que deja la promesa del Espíritu Santo, dice en Juan 14:25, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, si tú has visto el orden cronológico de la Biblia, se podría decir que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, ya había terminado de hablar, entre comillas, cuando Cristo asciende. Ahí ya está dicho todo. ¿Cuál fue el trabajo de Pablo,
de Pedro, las demás cartas, de Apocalipsis. Incluso vamos a Apocalipsis y el libro se llama Revelación. Es decir, como que se la dio a Juan en otro momento. Si te acuerdas cuando lo vimos, ¿qué era Apocalipsis? Es Mateo 24. ¿Sí? Es decir, Cristo ya había hablado. ¿Qué hacen los apóstoles? Que después recibieron la luz para aquellas palabras de Cristo, estarlas explicando mejor y dando luz sobre las palabras que ya Cristo había dicho, no sobre nuevas palabras. Y la situación es igual para nosotros. Ahora la revelación, es decir, la revelación para ellos era como si terminó cuando Cristo sube. Y lo que ellos hicieron sin darse cuenta es, dijo Pablo, estamos profetizando, pero era estar explicando a la gente lo que Cristo, las palabras de Cristo. ¿Sí? Para nosotros la revelación se cierra en Apocalipsis. No hay palabras nuevas. ¿Qué hace el Espíritu hoy? Explicarnos. ¿Sí? El Espíritu nos explica. Y en ese entender eso es lo que es también para nosotros. No sé si me doy a entender. El Espíritu no trae nueva revelación, sino que el Espíritu nos explica lo que ya está revelado. Eso son todas las cartas hoy. Si entendemos lo que les dice a ellos, entendemos lo que nos dice a nosotros. ¿Sí? Hebreos es una carta un poco diferente a las demás. Yo no sé si te has dado cuenta ya en algo. Por ejemplo, los que han leído Romanos o alguna vez leyeron Romanos con nosotros, en la carta como de Romanos va explicando el Evangelio paso a paso. Lleva algo como que cronológico en cuanto al Evangelio y va de Romanos 3 a decirte que todos hemos pecado, a Romanos 5 que Cristo murió por nosotros, a Romanos 9 pero que aquel fuimos elegidos, a Romanos 11 pero que aún siendo elegidos unos fueron cortados y nosotros podemos ser cortados. Es decir, Romanos va exactamente así cronológico. Hebreos es muy diferente en eso, no sé si ya lo has notado. Hebreos más bien se parte en secciones la carta y repite las cosas. Por ejemplo, cuando vimos Cristo es superior a los ángeles, lo demuestra para después decir, hay que obedecer a Cristo, si no lo obedeces va a pasar esto, te deja una exhortación, pero después te deja también una promesa de ánimo. Y luego lo repite en el 3 y el 4, ahora Cristo es superior a Moisés, pero quiere demostrarlo ¿para qué? Para lo mismo, para exhortarte y después para darte una promesa. Y luego lo va a repetir, es decir, es una carta repetitiva en ese aspecto. Lo que yo te aconsejo es, pero así la carta tiene varios temas principales. Deberías de abrir en tu cuaderno esos temas principales, ¿sí? Velos detectando en la carta y vamos a ir avanzando y ve detectando esos versículos a cuál tema principal pertenece. Y ya al final, te digo, vas a ver, por ejemplo, yo creo que ya has notado que uno de los temas principales pues es Cristo. ¿Sí? Pero al final vas a ver lo que Hebreos dice de Cristo y vas a tener Hebreos 1, Hebreos 3, Hebreos 4, es decir, fue por toda la carta. Yo creo que también aquí ya te has dado cuenta, no hay forma de evitar el tema, aunque no voy a ahondar en él, pero que la carta habla de que la salvación sí se pierde, ¿sí? Y tú puedes ir por toda la carta y tener un tema ahí en tu cuaderno y ver que ya nos lo dijo en Hebreos 1 cuando dijo cómo descuidaremos esta salvación tan grande, nos lo va a decir hoy en el 3 y en el 4, nos lo va a decir en Hebreos 6, nos lo va a decir en Hebreos 10. No sé si me entiendas, eso es lo diferente de la carta, que va repitiendo el tema varias veces, que es la diferencia que hay con otro tipo de cartas, que llevan como que algo cronológico o un solo tema, pero toda la carta avanzando. Acá vimos ya primero que lo comparó a Cristo con los ángeles. Ese es el primer tema y el principal. ¿Quién es Cristo? En el 3 vimos que lo comparó con Moisés. Vamos a leerlo rápido porque creo que no ahondamos en él. Pero lo hizo, con los ángeles se tardó más en darle más argumentos. En contra de Moisés solo tiene un argumento, un solo argumento. Si leemos Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, acordarnos siempre que está hablando a cristianos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Si te fijas ahí lo menciona como apóstol y como sumo sacerdote. Es importante porque dice enseguida, el cual es fiel al que lo constituyó.
constituir a alguien no es hacer. Lo constituyó ¿qué? Pues es el que lo constituyó apóstol y sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús fue fiel. Lo que dice aquí es que Jesús fue fiel a él. Dice en Juan 6:38, nomás te lo menciono, que Jesucristo decía: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí siguiendo en Hebreos 3, dice, cuando dice que Jesús fue fiel al Padre, el cual es fiel al que lo constituyó, dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es decir, ambos fueron fieles, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Si Jesús fue fiel y Moisés fue fiel, dice en el 3:3, pero de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno y mira el argumento que da, y ahí ya acaba todo. Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Yo no sé si vean lo que les está diciendo. Oye, Jesús fue fiel al Padre. Moisés también fue fiel al Padre, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Dice, pues que es mayor. Que la casa es mayor el que la hace, ¿no? ¿Y aquí es lo que está diciendo? Es que este hizo a este. Es decir, Cristo es el hacedor de Moisés. Cristo fue el creador de Moisés. Esto es lo que les está diciendo ahí. 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Cuando dice esto, es decir, está diciendo en todo el pueblo de Israel, Moisés fue fiel. De hecho, está mencionando Números 12:7, donde dice esto, que Moisés es fiel en toda mi casa. Dice ahí enseguida, fue fiel para testimonio de lo que se iba a decir. Para eso fue fiel Moisés, es decir, para testimonio, para lo que se iba a hablar de él, para lo que es figura. Pero luego dice de Cristo en el 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, es decir, sobre su casa, es decir, este no es como Moisés, este es el dueño. Moisés era un siervo en aquella casa, pero este es el dueño de la casa. Esa es la diferencia, ese es todo el argumento que da. Es decir, si te acuerdas, no que batalló, sino que dio más argumentos para demostrar la superioridad de los ángeles. Contra Moisés solo dice, Moisés fue fiel, Cristo también fue fiel, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que siempre es mayor que la casa el que hace la casa, ¿no? Sí, o sea, es que este hizo a este. Esa es toda la diferencia. Este fue fiel, este también, pero este fue hecho por este. Es decir, Jesús es el creador. En el 6 dijo, Cristo como hijo sobre su casa. Es decir, es el dueño. Moisés era un siervo y este es el dueño. Y además la casa cambió, dice, la cual casa somos nosotros. ¿Sí? Y ahí está uno de esos que te decía, hay que anotar en tu temita de, oye, la salvación se pierde o no, hay condición más bien para conservarla. Ahí dice, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, no sé, yo creo que podrías haber oído un tema de condiciones, y este es un tema. Oye, ¿tú eres casa de Dios? Sí, somos el templo de Dios, pero ¿qué dice? Sí, retenemos firme hasta el fin. Es decir, hay un condicionante. Tú eres templo siempre y cuando hagas esto. Lo que había dicho en Apocalipsis, lo vimos varias veces. ¿Te acuerdas en el 2:25? Le dijo a la iglesia de Tiatira, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En Apocalipsis 2:10 también le dijo a esta otra iglesia, sé fiel hasta la muerte. Es decir, ¿hasta cuándo? Es la condición. En Mateo 24, yo creo que el que más conocemos, ¿no? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Okay, así tenemos que ir abordando un poco la carta para ir separando los temas y para al final poder recibir la riqueza más grande que tiene la carta, porque nos va a ir tocando temas así,
en el 4, en el 6 otra vez nos va a hablar de este mismo tema. Ahorita en el 4 nos va a hablar de este mismo tema, ¿sí? Pero lo va a ir así como salteando. Entonces, si te fijas, lo principal, el objetivo de la carta es engrandecer a Cristo. ¿Sí? Aquí ya lo engrandeció. ¿Sí? Oye, ya lo engrandeció sobre los ángeles, aquí sobre Moisés. Oye, pero este era obediente y este también. ¿Cuál es la diferencia? Es que este es el hacedor de este. De hecho, en Hebreos 1 nos dijo, ¿te acuerdas? Cuando dijo, es la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Dios. Este es el hacedor. Pero la carta no solo trata de engrandecerlo porque sí. Lo engrandece para después mostrar, ok, ya, sí, capta, sí. Bueno, entonces ahora a él hay que obedecer. Es decir, ya no hay que obedecer la ley de Moisés, ya no hay que presentar sacrificios, ahora todo gira alrededor de Cristo. Lo engrandece para decir, ahora es la voz que se obedece. Y no obedecerlo trae consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Por eso el libro habla de que la salvación se pierde. No obedecerlo trae consecuencias. Es una carta de advertencia, una carta de exhortación. Las 3 semanas o 4 que tenemos en ella, hemos dicho que es una carta con demasiada dureza. Dureza en muchos aspectos, para nosotros desconocidos. Desconocidos porque no estamos acostumbrados a este Dios, pero es importante encontrarnos con Él, para topar con Él y decir, ¿estaremos siguiendo al Dios verdadero? Dureza desde el punto de vista que no tiene tanta... no tiene ternura, hombre, no tiene justificantes para nada. No ves a un Cristo, a un Dios diciendo, bueno, lo que dijimos ahorita al principio y todo lo difícil que es, ellos vienen de presentar sacrificios toda su vida y saber que así se comunican y se reconcilian con Dios, y luego de un día para otro les dicen, ya eso ya no cuenta, pero espérate, y luego, y es lo difícil que ha de haber sido para ellos. Y nosotros, hermanos, nosotros lo que somos, esperaríamos una palabra de, bueno, o sea, yo sé que va a ser difícil, ¿no? Entonces les vamos a ir dando chance. No, pero no muestras eso, esto es así. Y si no lo haces sin santidad, nadie verá al Señor. Y te digo, no vamos a encontrar en Hebreos cosas que nos gustan, ¿sí? Porque nos gusta aquel que nos soban el lomo, ¿no? Que ahí la llevas. Esperaríamos entonces en ellos, oye, sé que es el periodo de cambio, sé que es difícil, tantos borreguitos que has sacrificado, te vamos a dar chance de que ahora ya nomás hazlos cada... Si nosotros estuviéramos ahí, esto esperaríamos, pero esto no se ve por toda la carta, ¿no? Esto sería como decir, Jesús no los entiende, entre comillas. Él entiende que hoy nosotros usamos como pretexto, ¿no? Es decir, seguimos pecando, pero yo creo que Dios nos entiende que es difícil. Y eso nosotros solitos nos vamos llenando de justificantes y nosotros... Es decir, sí le grito a mi esposa, pero yo creo que Dios ha de entender que pues tengo una esposa difícil. Y esperamos, y lo que Hebreos dice, no, Dios no entiende esas cosas. Pero Él entiende, entre comillas, desde el punto de vista que tú quieres, ¿sí? Dios entiende, ¿no? Dios entiende que tengo que robar porque si no, ¿qué como? Entonces Dios entiende. No, Dios no entiende eso, ¿sí? Y sin embargo eso es algo que nosotros usamos. Dios entiende que veo pornografía pues porque soy adolescente, ¿no? Y estoy soltero. Dios ha de entender eso. No, Dios no. Él entiende, otra vez entre comillas, que nosotros queremos que Él nos entienda. Hebreos dice, no, Dios no entiende esas cosas. Para los hebreos que están, fíjate todo lo que estaban padeciendo, el cambio religioso, el cambio de prácticas, y no solo eso, sino el ataque, la muerte y todo. Pues Dios ha de entender, ¿sí? Lo único que entiende Dios es que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que Dios entiende y que espera que tú y yo entendamos también. Y yo creo que es todo lo que hay que entender, ¿no? Tantas excusas que hoy tenemos. Que hoy tenemos que entender solo eso. Ahí mismo se ve, alguien ya podría tener una idea, como tantas excusas de hoy, ¿no? Pero somos hijos de Dios ya, ¿no? Somos el pueblo de Dios, somos elegidos. Ellos podrían, pero somos israelitas. Y te acuerdas que al principio lo que se pensaba, es decir, hubo un cambio de camino. Pero ¿para quién era?
para los israelitas, es decir, somos israelitas, ¿no? Entonces, todos los israelitas van a venir, todos los israelitas seremos salvos otra vez, o sea, es decir, el camino es para nosotros exclusivamente, y del 3:7 en adelante les tumba eso. En el 3:7 les dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Cómo? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dicho sea de paso, y algo que tiene grande esta carta, el autor, es que sabe mucha escritura y menciona mucha escritura. ¿Te acuerdas que ya lo hemos visto? Y aquí está mencionando el Salmo 95 del 7 al 11. ¿Qué provocación está mencionando? Cuando menciona esto, Hebreos está mencionando un salmo, el Salmo 95. Y cuando aquel salmo menciona, está mencionando no solo un día, varios días. Es varias revelaciones, es decir, rebeliones más bien, perdón, del pueblo, que tuvo bastantes. Una está en Éxodo 17. Hay una rebelión del pueblo, si te acuerdas, aquella cuando están en el desierto y según ellos no hay comida. Dice: oye, vamos al desierto y ¿qué vamos a comer? Y el Señor se enoja, pero les da de comer, les manda maná del cielo, ¿sí? Entonces el 16. No, en el 17, el Salmo se refiere al 17. En el 17 después, ahora no tenían agua. Y en el 17:3 dice que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y luego ya ahí sigue todo lo que se clamó a Jehová. Jehová le dijo: vas a sacar agua de una peña, y todo lo que ahí dice, ¿no? Pero en el 17:7 dice: llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Luego, pues a punta de golpes y arrastres, yo creo el Señor los lleva a casi entrar a la tierra prometida. Y te acuerdas que Moisés envía espías a ver la tierra prometida. Y en Números 13:27 dice: cuando regresan aquellos espías y traen el parte, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel parte? Dice: no, ¿sabes qué? Regresémonos porque aquí no hay futuro, ¿no? Aquí hay puros gigantes, aquí no hay forma de hacerlo. Números 14:1. Toda la congregación gritó y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y Aarón, los hijos de Israel. Y les dijo la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto se ve vez tras vez en el pueblo de Israel. Era un pueblo, dice el Señor acá en el libro de Romanos, un pueblo rebelde y contradictor. Eso es lo que era el pueblo de Israel. Ahí mismo en Números 14:27 está lo que dijo el Señor: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Te fijas lo que él dijo? Así como tú dijiste, así haré. ¿Qué dijeron ellos? Ojalá muriéramos. Bueno, dijo el Señor: está bien, deseo concedido. Eso es lo que dijo el Señor. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Vuestros cuerpos sean consumidos en el
desierto. Ese es el Dios de la Biblia. Y dice la Biblia que es el mismo. Lo que nos está diciendo Hebreos es esto. Es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y por eso el libro de Hebreos, el autor es desconocido. Lógico que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es un maestro en la Escritura. Yo cuando leo Hebreos, más que en todos lados, más que en el libro de Romanos, se ve un maestro. Es decir, te quiere decir algo y cómo te lo muestra y cómo te lo enseña. Aquí por eso son las advertencias tan fuertes. Aquí lo que te lleva es al antiguo y te dice Dios, es el mismo. Estamos ante el mismo Dios. Oye, y por eso nos va a decir, revisa en lo que fallaron aquellos. ¿Para qué? Porque si tú fallas en lo mismo, ¿cómo vas a esperar un final diferente? Si es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre. Por eso las advertencias son tan fuertes. Si seguimos en Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 en adelante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en las provocaciones. Esta provocación es aquella de la que está narrando. Y te digo, a los que tenían ya una idea, pero nosotros somos salvos, ¿no? Somos israelitas, somos hijos de Dios, ya nos adoptó y todo. A ellos les dicen el 3:16, por eso, ¿y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es decir, ¿no eran los hijos de Dios? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese es nuestro Dios. Si te fijas en los temas que vas tú anotando, ¿de qué les está hablando? De que la salvación se pierde. Es decir, oye, pero nosotros somos israelitas, ¿no? Nosotros ya fuimos salvos, creímos, nosotros sí cambiamos. Y por eso te estoy llevando allá. ¿Quién quedó en el desierto? ¿A quién mató Dios en el desierto? ¿A quién le dijo, ustedes no entrarán por rebeldes? Pues a sus hijos, a su pueblo, ¿sí? Y ahí llegamos la semana pasada y vimos cómo comienza el 4, ¿te acuerdas? Con una simple palabrita. Con una simple palabrita. Dice, temamos. Temamos pues. Temamos pues. Y yo creo que ahí nos está resumiendo todo lo que quiere hacer con el libro. Es que nos dé miedo. A veces hoy esto es tan desconocido para nosotros. ¿Por qué podemos querer que tengamos miedo a Dios? Es lo que quiere el autor de la carta. Temamos. ¿Por qué? No vaya a ser que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tienes que temer. ¿De qué les está hablando? Y fíjate de lo que va a hablar el 4. Hay que tener miedo. ¿Por qué? No vaya a ser que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y está presente todavía la promesa. ¿Qué está diciendo? Para ti, para mí y para ellos. Que la promesa está presente todavía. Si es promesa, ¿qué quiere decir? Que está futuro. No vaya a ser que siendo que la promesa está aún en el futuro, tú creyendo que ya la alcanzaste, no la vayas a alcanzar. Dice en el 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahí el autor va derrumbando argumentos, ¿no? Oye, pero ¿qué no era de escuchar el evangelio? Dice también, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos también ya habían oído el evangelio.
y murieron, ¿no? Pero no, ¿por qué? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, aquí va a empezar a ser un juego de palabras, que no solo la Biblia lo hace aquí, lo hace en más lados. Mira lo que dice: los que hemos creído, o sea nosotros, ustedes, los cristianos, entramos en el reposo. Es decir, presente. Ya estamos en el reposo en tiempo presente. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Nosotros ya estamos en aquel reposo. Pero mira lo que está diciendo. ¿Presente en qué sentido? Aunque él dijo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El autor va a hacer una explicación sobre la palabra reposo, de hecho. No yo, el autor solito. Mira cómo va a ir diciendo cosa tras cosa. De hecho, cómo se arma una doctrina. En el 4:4 dice: porque en cierto... Ve viéndolo, ojalá y lo distingas. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es decir, el autor va a hacer lo que a veces hacemos nosotros, ¿sí? Va a preparar una clase sobre la palabra reposo, nada más. Agarra la Biblia y dice: la primera vez que apareció la palabra reposo, ¿sabes a dónde te está llevando? A Génesis, ¿verdad? Lo está haciendo, te digo, este es un gran maestro. Dice: la primera vez que habló del reposo, ¿cuándo lo habló? Cuando él mismo dijo, ¿verdad? Y descanso. Esa es la primera vez que aparece la palabra reposo. Luego el autor saca su concordancia y mira, es decir, da el seguimiento a la palabra reposo. Pero aquí ya nos dijo: reposo es descanso. ¿Te acuerdas? Porque Dios descansó al séptimo día. Luego cuando dice en el 4:5, y otra vez aquí, cuando dice: no entrarán en mi reposo, nos está llevando a lo que leímos ahorita en Números, cuando les dijo: no entrarán en mi reposo. En la rebelión, ¿te acuerdas? Les dijo: no entrarán en mi reposo. En el 4:6, él usa la lógica y dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David. Ahora te llevó al Salmo 95, ¿sí? Fíjate cómo nos llevó Génesis, luego a Números, y luego al Salmo 95, es decir, tomó la cronología de la palabra reposo. Y como en el Salmo 95 dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora mira algo, cuando dice: no entrarás en mi reposo, y viendo los versos que el autor está trayendo, esto es lo que dijo en el Números 14, no dijo así exactamente: no entrarán en mi reposo, dijo: no entrarán en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces el autor está diciendo, pero el reposo que promete precisamente es la tierra prometida. Eso es lo que está haciendo el autor. Luego dice, luego su lógica dice: pero a la tierra prometida sí terminaron entrando. ¿Te acuerdas quién los metió a la tierra prometida? Josué. Por eso dice en el 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, ¿sí? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Sí lo viste cuando dice, ok, pero acá dijo: no entrarán en mi reposo? Pero tu palabra no decía así, decía: no entrarás en la tierra prometida. Ok, pero aquello es el reposo, una tierra prometida. Bueno, Josué sí los metió en la tierra prometida. Dice: bueno, pero de eso no se trataba, porque aún dice David que no han entrado al reposo. Si hablara de la tierra prometida, ya hubieran entrado. Pero aquí entonces lo que está diciendo el autor, cuando hablaba de reposo, está hablando de un reposo que todavía está por venir para ti, hebreo, y para ti y para mí. Y luego sigue diciendo, de hecho es un reposo, cuando dice: queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él que ha entrado en su reposo también ha reposado
de sus obras. Es decir, es un reposo al que entras cuando tus obras aquí terminan. Como dice Hebreos, ¿no? Está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué les está diciendo? De hecho, les está diciendo cómo se vive la vida cristiana. Es decir, ya fui salvo, ya creí, ya estoy en el reposo. Sí, pero hay un reposo por alcanzar. Procura, lucha, haz. ¿Para qué? Para que no caigas en como ellos cayeron, en desobediencia. ¿Qué fue lo que a ellos los venció? La confianza de ya soy. Es decir, ya salí de Egipto. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que mueras en el desierto. Ya salí de Sodoma y Gomorra. Yo creo que dijo la esposa de Lot. ¿Qué podría pasar? Pues puede pasar que te conviertas en estatua de sal. Eso puede pasar. Oye, ya me sacó del fango una vez. Ya me acuerdo, hice mi oración, lloré y todo. ¿Qué podría pasar? Pues podría pasar que no alcances la salvación futura. Eso podría pasar. Ok, pero en este caso es, no vayan a caer en desobediencia otra vez. Dice, por eso, pero estamos aquí. Y de hecho mi duda es esta: ¿a quién voy a obedecer? O sea, yo vengo de presentar sacrificios, yo vengo de esto. ¿A quién hay que? Y tú me dices, no vayas a desobedecer como antes. Pues aquellos desobedecieron la ley de Moisés. Entonces yo voy a... Y ahí les pone claro, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, así como exalta a Cristo, hay que obedecer a Cristo nada más por aquella confusión de ¿y qué obedezco? Es la palabra de Dios, la palabra de Dios tienes que obedecer, ¿sí? Y luego termina con una gran exhortación. Porque es una gran exhortación, aunque yo creo que cuando la leemos así apartadita, pierde su fuerza. Pero es una gran exhortación, Hebreos 4:13. Y aquí en estos últimos es donde nos vamos a detener hoy. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una gran exhortación, hermanos, si la ves en todo su contexto está llamándolos a obediencia, a santidad, al peligro de que pueden perder la salvación, etc. Y luego les dice, y no te puedes esconder. Dios ve todo. O sea, no hay para dónde te hagas. Oye, pero me están persiguiendo y todo, y si respondo de repente, si a un latigazo les digo, oye, ya, hijo de... O sea, no te puedes esconder, Dios va a estar ahí. Y si me dicen nada más, oye, estoy lejos de la iglesia, y si me dicen como veíamos allá que decían, solo di que no conoces a Cristo, hombre, y ya te perdonamos. Sí, y si lo hago para que no me encierren, y si lo hago para que no me quemen, y si lo hago para que no me quiten mi casa, dice, bueno, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No es que quiera asustarte, dice, pero no te puedes esconder, ¿verdad? Es una gran exhortación. Es decir, aún sigue estando en el propósito del autor de los Hebreos de darte miedo, de producir miedo. Es decir, yo quiero que temas, yo quiero que le temas a Dios, ¿sí? Y por si habías pensado hacer algo en lo oscurito, y si me libro de un latigazo nomás, y si me libro de una quemadita, dice, bueno, todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel ante quien un día vas a estar parado para dar cuentas. Dios ve todo. Todo lo que dijiste en la semana, Dios lo ve. Todo lo que hiciste a escondiditas, Dios lo vio. Lo que hicimos en el trabajo, Dios lo ve. Dios ve hasta nuestros pensamientos. Dios lo ve. Y todo está desnudo delante de Él. El propósito del autor es este. Con habilidad nos lleva al Antiguo Testamento, no solo para decirnos temamos, sino para llevarnos al Antiguo Testamento y mostrarnos, mira lo que hizo este Dios, a cada rebelión, mira lo que hizo. En Números 11:18, que era aquella rebelión cuando dijeron, ya les había dado maná, y luego dijeron, ahora no tenemos agua.
y ya les dio agua. Y ahora el pueblo dice, pero puro maná vamos a comer. Números 11:18. Pero el pueblo le dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y no comerás un día ni dos, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Y no sé si lo veas, el autor lo que quiere es esto, ve a ver lo que ha hecho con los rebeldes, ve a ver cómo se enoja con el que peca, ve a ver cómo destruyó Sodoma y Gomorra, ve a ver. Y aquí es como empezamos hoy. Por medio de lo que el autor quiere hacer con los hebreos, es lo que quieren hacer con nosotros, contigo y conmigo. Es decir, es ve a ver, vayan a ver, vayan y vean. Vayan y vean lo que le pasó a los ángeles que pecaron. Vayan y vean lo que le pasó a los hijos de Dios que pecaron. Vayan y vean, ese es el grito del autor de Hebreos. Ve a ver, vayan a ver. En Números 14. ...26, que es el que leímos ahorita. Jehová habló a Moisés y a Aarón, le dijo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba. Se ve a ver. Ve a ver cada rebelión de Israel, lo que hizo Dios. En Números 16:31. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ve a ver. Dice, está diciendo el autor a los hebreos, vean lo que ya hizo. ¿Por qué no le temen? Si ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Números 21:5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. En Romanos 11:19, Pablo nos deja una advertencia. Romanos 11:19 dice, si las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Luego dice algo maravilloso. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y luego pone la condición. Si permaneces en esa bondad, porque de otra manera también serás tú cortado. Entre los propósitos que hemos visto en la carta, que es exaltar a Cristo, para ponerlo como ahora es al que hay que obedecer, uno de los más grandes propósitos es mostrarlo no solo como es superior a los ángeles, ahora lo que hace acá es, y es temible. ¿Sí? Oye, pero, ok, sí, a Cristo hay que obedecer. Es aquel varón que bajó, ¿verdad? Y iba montado en un burrito. Era aquel al que todos cachetearon, ¿verdad? Ese es al que hay que obedecer, ¿verdad? Al que cargaron, al que pusieron en la cruz, ¿verdad? Ese quieres que obedezcamos. Sí, porque es el mismo que acá destruyó a Israel. Es el mismo que quemó Sodoma y Gomorra. Es el mismo
que abrió la tierra y tragó a Coré, a su gente y a sus bienes. Es el mismo, es decir, Él quiere exaltar a Jesús, pero además mostrarlo. Es alguien temible, es alguien terrible. De hecho, creo que en Hebreos 12 leímos la semana pasada, así lo dice, terrible. Es algo terrible. En Hebreos 10:31 nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es horrendo. En el 12:29 de Hebreos nos dijo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es terrible. Él quiere hacer eso, que tú y yo, todos los que están oyendo esta carta de los Hebreos, sepan que estamos ante un Dios terrible y temible. Es que por toda la carta este es uno de los temas. El autor quiere que sepamos que estamos ante un Dios terrible, terrible y digno de tenerle miedo. Dice Job 37:22. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, dice, en Dios hay una majestad terrible, terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Y dice el 24, lo temerán por tanto los hombres. Es decir, hablar de Dios, hermano, es hablar de un ser terrible, es hablar de un ser temible. Una idea menor a eso, lo único que significa es que no conocemos a Dios. Hablar de Dios es esto, es decir, y lo que quiere hacer el autor de Hebreos es esto. En Hebreos 12 es cuando dice, si aquellos que... A veces hemos hablado de este pasaje en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo dijo a Moisés, no, tú habla con él, ¿no? Si se va a morir alguien, que se muera usted. Nosotros, usted diga. Y a veces podemos decir, oye, el pueblo no quería hablar con Dios. O sea, nosotros nos encanta hablar con Dios, ¿verdad? Señor, hoy robé otro poquito, Señor. Pero perdóname otra vez, hombre. Hazme la balona. Y creemos que estamos ante Dios. ¿Sí? No entendemos que estamos ante un Dios terrible. Y que a veces lo mejor que nos pudiera pasar, cuando entramos al cuarto a hacer nuestras oraciones bobitas esas, a veces y decimos, Dios no está ahí, ¿verdad? Es claro que Dios no está ahí. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, que Él voltea su rostro para no escuchar. Y nosotros nos arrancamos, oye, como ese pastor no sabe, o sea, Dios está en mi cuarto, hermano, pero yo quiero bendecirte, es mejor que Dios no esté ahí, hombre. Porque imagínate ir a Dios y con tu oración bobita, hermano, estamos ante un Dios terrible, es decir, sería mejor que no estuviera, hombre. Es mucho mejor para nosotros que Él no esté ahí, porque a lo mejor tendría que destruirnos. Temor, es decir, el autor de Hebreos, y hoy quiero detenerme en esto, porque es un propósito del autor de Hebreos. Para un pueblo que ha perdido el temor, decía, hay que temer. Para un pueblo que ha perdido la dimensión de Dios, decirle, hay que temer. Hay que temer. ¿Qué es el temor? El diccionario lo define, como todos sabemos, asustar, atemorizar, espantar. Eso es lo que es el temor, algo espantoso, tener miedo. Nosotros todos conocemos el temor, ¿no? Es un sentimiento, dice el diccionario, que como que te previene de un peligro o te avisa que hay un peligro por venir. Es decir, ese es el miedo, algo por venir, todavía no está, pero hay un miedo. Ese es el miedo a Dios. Hay algo terrible por venir. Si pecamos, hay algo terrible. Ahorita leímos a Job, en Job 23:15. Job 23:15 dice, yo me espanto en su presencia.
Yo me espanto. Eso es lo que sentía el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que dice ahí, cuando estaban cayendo los truenos, aquel monte, estaban temblando, estaban aterrorizados? Y luego Hebreos 12 lo que nos dice, bueno, ¿te acuerdas de aquel monte? Bueno, al que hoy entras es más grande, es más sagrado. Y nosotros entramos, eso está hablando cuando hacemos oración, hermano. Y nosotros entramos como sin temor. Y está bien que entres sin temor, porque seguramente Dios no está ahí. Porque dice la Biblia, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Tú no tienes temor, tú entra a tu cuarto sin temor. Al cabo no tienes temor y tampoco Dios está ahí. No te va a pasar nada, ¿verdad? Pero el día que tengas temor, Dios va a estar ahí. Eso es lo que está hablando Hebreos. Si no es que quiero asustarlos, no es que quiero asustarlos para que vivan temblando. No, lo que quiero es que conozcan a Dios. Lo que quiero es que recuperen la presencia de Dios. Lo que quiero es que entiendan que en su majestad hay algo terrible. Lo que quiero es que entiendan lo que dice Job. Yo me espanto en su presencia. Y dice, y cuando lo considero, solo cuando lo considero un poco, cuando empiezo a pensar, tiemblo a causa de él. Eso dice Job. Eso es lo que dice. Temor, temblor. Dios quiere que le temamos. Eso dice la Biblia por muchos lados, muchos lados. Deuteronomio 10:12, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que le temas, que andes en sus caminos y que lo ames. No pienso ni siquiera raspar hoy la doctrina del temor. Yo creo que la hemos hablado varias veces, ¿no? Pero es claro que Dios quiere que le temamos. Dice Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y oirás su voz. Y hay muchos versículos que hablan de esto. Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué no le tememos? La respuesta es bien clara. Todo aquel que no le teme a Dios, solo es porque no conoce a Dios. No conoce al Dios verdadero. Conoce a un Dios. Todos los que estamos aquí conocemos a un Dios. Todos los que estamos aquí decimos seguir a un Dios. Pero si aquel Dios no produce en ti miedo, no es el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero es digno de tenerle miedo. ¿Okay? No sé si lo veas otra vez hasta Hebreos 4. Lo que hace Hebreos desde 1 hasta el 4 que llevamos es confrontarnos también con eso. ¿A qué Dios estamos siguiendo? ¿Con qué Dios dices tener relación? ¿No le temes? Bueno, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Bueno, sí creo en el Dios de la Biblia, pero no le temo. Entonces, no le sigues, ¿no? No le obedeces, no, es decir, no encaja en una relación correcta con Dios. Una relación correcta es: ¿quién es Dios? ¿Quién eres tú? Él es terrible, tú eres pequeño, insignificante. Él quiere tener relación contigo. El pueblo de Israel, cuando decía, yo quiero tener relación contigo, hijo, tan cerca, dijo, el domingo vengan, voy a bajar al monte, voy a estar bien cerca de ustedes. Israel dijo, no, porque ellos sabían quién era Dios, ¿verdad? Y nosotros decimos, ese mismo Dios quiere tener relación contigo, Él quiere que seas santo, y nosotros, prácticamente la actitud de hoy, de cristianos y no cristianos, es, sale, va, o sea, somos casi iguales, es chido, acercarse a Dios es chido, ¿sí? Nos va a salvar, y oye, pero no puedes estar con pecado, pero, no seas religioso, o sea, Él aguanta vara, Él es como nosotros, es mi compa, es Diosito, y todas las ideas que tenemos de Dios, a veces sin decirlo, pero tenemos ideas de dioses así tan chiquitos. Yo en muchos de nosotros creo que lo tenemos más chiquito que la Virgen, más chiquito que la Virgen de los católicos, ¿no? Pero Él dice claramente que la relación es con los que le temen. Él tiene relación con los que le temen. Si tú y yo no le tememos, ahí es donde
Ahí es donde nos hace falta creer libros como el de Hebreos. Hebreos te está diciendo, no le temes, no tienes comunión con Dios. Eso dice la palabra y esa es fe. Pero nosotros tenemos otro tipo de fe. La fe en cosas que no están en la palabra, en cosas que hemos oído. A algunos lo llaman fe en la fe. ¿Qué es tener fe en la fe? Es decir, yo sé que a mí sí Dios me escucha. ¿Por qué? Por fe. No, fe es creer la palabra. Si la palabra dice que el pecado nos separa de Él, fe es creer. Cuando tú pecas, fe es creer. Estoy separado de Dios. Esa es fe, ¿verdad? Si la palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, creer la palabra es, tú no le temes, sí, no tienes comunión íntima con Jehová. Eso es así de sencillo. Lo otro es fe en la fe. No, yo creo que sí oro. Yo creo que sí me escucha. Ah, bueno, felicidades, ¿verdad? Algo así no queda más que pues felicitarlo, ¿no? Pero también invitarlo a que escriba su propia Biblia y luego la comparta con todos, ¿no? Porque la Biblia es clara y es tajante, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y te va haciendo tu relación con un Dios chiquito. Y tu relación va siendo con un Dios tan chiquito. Pero cuando llega la relación con un Dios chiquito es tan pobre. ¿Por qué? Porque todo está bien cuando ese Dios chiquito pues no te regaña, ni te hace nada. Oye, está súper cool. Pues a tener un Dios chiquito está súper cool, ¿verdad? Porque mira, puedo mirar a ver muchachas y el Dios chiquito te dice, ¿tú qué? Hágase para acá. Es un Dios chiquito. Está súper cool, ¿no? Pero luego cuando llegas cuando llegas a aquel día, pues ese Diosito no sirve para nada. Ese Dios no te va a salvar de nada. Ese es el problema de tener un Dios chiquito, que cuando llegues, cuando ocupas salvación, pues ese Dios chiquito necesita que tú lo muevas también. No puede dar salvación. Por eso la doctrina del temor es conocer al Dios en toda su majestad, porque es el que salva. Pero cuando lo conoces en toda su majestad, ¿qué va a producir en ti? Pues temor. Yo sé que no puedo agarrar algo que no es mío. Oye, hay gente que dice, pero no hay nadie, hombre. ¿Quién te ve? No están los hermanos, no está el pastor. Yo digo, pero está Dios. Y es terrible si los hermanos no tienen nada que ver, el pastor menos. Dios es terrible, su majestad es terrible. Y entender eso, Dios es terrible, Dios es digno de que se le tema. Y así es la relación con Dios. Si no, hermano, casi podríamos decir, bueno, no casi, la relación con Dios es por medio del temor. Si tú no tienes temor de Dios, no hay forma de que tengas comunión con Dios, ni relación. Si hay forma de que te lo imagines y de que creas, hay forma de que leas la Biblia y la entiendas de cierta manera, hay forma de que hagas oración, Dios no va a estar ahí, pero a ti no te importa. Eso es el cristianismo de hoy, ¿sí? Pero una relación con Dios de verdad, no hay otra forma. Es decir, es como decir, el camino es el temor. El camino es tenerle miedo. Si tú no le tienes miedo, no tienes relación con Dios. Es así de simple. Mira el Salmo 112:1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Es bienaventurado, es bendecido. Sí, es bueno temerle a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto lo dice toda la Biblia. ¿Te acuerdas? Sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riqueza hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y luego dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hay gente que puede, oye, pero Dios dice acá, no temerá, no quiere que temas, no quiere que temas. Es que Dios no quiere que temas. Dijo Jesús, no le temas a nadie.
nomás a mí. Por eso el que le teme a Dios no va a temer otra cosa. ¿Por qué? Porque al temerle a Dios va a tener una gran relación con Dios. Y la seguridad está en Él. Pero te digo, tener un Dios grande te hace dos cosas. Le temes porque es grandote, pero te da seguridad. Es decir, va a llegar el cáncer y va a decir, oye, tienes 3 días para morirte. Pero pues mira mi Dios. Y Él puede decir que no son 3 días, son 1. Pero también Él puede decir son 15 años. Y Él manda ese cáncer pequeño. Pero luego nos hacemos un Dios chiquito para que no nos regañe. Pero ya no te digo salvación, a veces llega el cáncer. Y dice, ay Señor, cúrame del cáncer. Pues ese Diosito, ¿para qué te va a servir? No te sirve de nada. ¿Por qué? Porque tú has decidido tener un Dios chiquito. ¿Por qué? Porque quieres caminar en pecado. Quieres estarle gritando a tu esposo, a tu esposa. Quieres estarle gritando a tus hijos, a tus hijas, a tu nieto, a tu nieta. Quieres estar en pleito con vecinos, con todos. Quieres robar un poco en tu trabajo. Quieres mirar muchachas en la calle. Quieres mirar y tener una comunión con Dios. No se puede más que teniendo otro Dios y ese Dios siendo chiquito. Pero cuando llegue la hora de ocupar ayuda de Dios, pues te vas a dar cuenta que tienes un Dios que hay que empujar. Ándale, ayúdame, pues no, que en Jehová estaba la fuerte confianza, sí, pero yo no soy Jehová. Jehová es aquel, el temible. Temible, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Él dice, a Él miro, con Él tengo relación, con Él tengo comunión, ¿sí? Es decir, fíjate lo que está diciendo, no sé, ponle como ejemplo a alguien que lee la Biblia. Dice, y tengo relación con Él. Yo se le explico, yo le hablo. ¿A quién? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla. ¿De qué está hablando otra vez? De lo que estamos leyendo, ¿sí? Oye, hay un reposo por alcanzar. Cuida tu salvación, no sea que no alcances el reposo. ¿Cuál reposo? ¿Qué es eso? Lo que está diciendo, yo no tengo comunión con eso. Yo no tengo comunión con ellos. Yo no tengo comunión con aquellos que oyen un tema como los que toca Hebreos y dicen, yo no creo en eso. Felicidades, Dios no tiene relación contigo. Dios tiene relación con aquellos que dicen, pero ¿cómo? Yo no había leído esto. ¿Cómo que guardemos una salvación tan grande? ¿Cómo que aquel monte humeaba y al que yo entro es peor? ¿Cómo? ¿Cómo? Y tiemblas ante su palabra y vas ante Él. Y Él dice, ya nos estamos entendiendo, hijo. Yo quiero tener comunión contigo. Pero la comunión es por medio del tener temor. Esa es la comunión. Esa es la comunión con Dios. Dice Eclesiastés 12:3, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y también quiere decirnos Hebreos algo maravilloso, ¿no? Y Él es el que te va a ayudar. A Él tienes que temerle. A Él es al que hay que obedecer. Él es el que te va a castigar si no obedeces. Él, todo el juicio le fue dado a Cristo. Y ya cuando empiezas a temblar de miedo y decir, ¿y qué hago? Y dice el 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso ya lo ha hecho 2 veces en el caminar de Hebreos, en las 2 secciones. Lo hizo cuando vimos la comparación con los ángeles y lo hace hoy y lo va a seguir haciendo. Y te digo, aquí ya se ve el propósito de Hebreos, es engrandecer a Cristo para decirnos que a Él hay que obedecer. Sin santidad nadie verá al Señor. Él es al que hay que obedecer. Él es el que te va a castigar si no lo obedeces. Y cuando tú dices, bueno, ¿y qué haremos? Acerquémonos. ¿A quién? A Él. Pero no es que me quiere castigar, sí, pero hoy te quiere socorrer.
hoy te quiere ayudar. Hoy nos quiere ayudar. Y esa es la relación con Dios. Es que no hay otra relación con Dios. La relación es con el temor. Si no le temes, no hay comunión con Dios. Tenemos que tener temor al castigo. Tenemos que tener temor por ser abandonados por Dios. Temor por ofenderlo. Temor porque ¿qué tal si se cansa de nosotros? Temor, ¿y qué tal si es cierto y no nos está escuchando? Temor, ¿qué tal si nos ha abandonado? Temor a no entrar al cielo, a no alcanzar la salvación. Sea el que sea el pecado que tenemos, lo primero es tener temor. No justificarnos, porque eso arruina todo. Así sea un rencor que no puedes dejar de sentir, tienes que saber que tiene consecuencia. Y aquella consecuencia tiene que hacerte sentir miedo. ¿Qué es el miedo? Decíamos, viene un peligro. Es decir, no puedo perdonar a alguien. No puedo perdonar a mi exmarido, ¿sabes? ¿Por qué? Usted no lo conoce, pastor, hizo cosas horribles. No puedo perdonarlo. Pero la palabra me dice que debo perdonarlo. Pero no puedo. Pero tengo que saber que si no lo perdono, dice Dios que Él no me perdona. Y tengo que sentir miedo. ¿Y qué hago con este miedo? Dice, acerquémonos pues al trono. Es decir, con nuestro miedo a ser destruido, con nuestro miedo a Dios, ¿a quién voy? A Dios. Y esa es la relación que hay con Dios. Una relación basada en el temor. Temor por pecar, temor por mentir, temor por insultar, temor por robar. Temor por nuestros malos pensamientos, temor de ser destruidos, temor de ser abandonados. ¿Y a dónde voy? Al trono. Es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere, que vengas a Él con tu temor. Con tu temor. La relación con Dios es así. Dice ahí, ven, acércate para alcanzar misericordia y hallar gracia. Mira lo que dice, hermano, es grandioso. Para el oportuno socorro. Él te va a socorrer. Él te quiere socorrer. Pero aquí te entra en juego todo, mucho de lo que no hemos entendido de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida espiritual. Hoy cuando vamos al trono, por lo regular, tristemente muchos de nosotros todavía vamos pidiendo dinero, pidiendo trabajo, pidiendo salud, pidiendo milagros, que bueno, no es del todo malo, pues lo necesitamos, ¿no? Pero la vida cristiana es una vida espiritual. No avanzaremos en nuestra relación con Dios hasta que entendamos lo importante que es la vida espiritual. Que la vida cristiana es una vida espiritual. Que la relación con Dios gira siempre en lo espiritual. Antes éramos mundanos, vivíamos para las cosas del mundo y caminábamos en pecado. Estábamos vivos según, pero muertos espiritualmente. ¿Qué decíamos la semana pasada? Cuando conocimos a Cristo se nos cayó aquella venda. Descubrimos la vida espiritual y descubrimos que es la única que importa. Es la única que importa, la que lleva a la vida eterna. Ahora examina las vidas que llevamos, aún los que nos decimos cristianos, siguen siendo basadas en lo terrenal. Y nuestra vida con Dios, por eso es lo que es, por eso es pobre. ¿Por qué? Porque está basada en lo terrenal. El mundo, ¿qué hace? Nosotros lo hacemos muy parecido, pero mira lo que hace el mundo. Todas las personas que tú conozcas como mundanas, todas, hermano, todas, hasta los ateos hacen oración. ¿Cuándo? Cuando hay alguna dificultad, ¿verdad? Tú ve a un hospital. ¿Quién puede tener un paciente en el hospital y no hacer oración? Todos. ¿Qué quiere decir? Pero sales del hospital y ¿qué pasa? Otra vez comamos y vivamos. Y esa es tu relación con Dios. ¿Cómo es? Pobre, muy pobre. Y el cristiano, cuando nos mantenemos viviendo en lo terrenal, nos pasa lo mismo. Checa tu vida. Cuando lo hemos hablado. ¿Por qué a veces no oramos, hermano? Porque tenemos todo resuelto, ¿verdad? Los que tenemos trabajo, los que tenemos de comer, un carrito, una casita, y la familia con salud, ¿no te das cuenta que a veces no tienes por qué orar? ¿No te has dado cuenta? Por eso tu oración entras y, Señor, y pues bendice a China, y Señor, dice, ¿qué tonterías hablas?
O entramos y pues dame más trabajo. Y dijo, no te basta. Pues sí, ya tengo buen trabajo. Pues entonces, ¿qué pido? Pues es que no está hecho Dios para nuestra relación con Dios no es para eso. Por eso estás saciado, no oras. Pero ¿qué tal? Hermano, es tan triste, pero ¿cómo oramos los cristianos cuando estamos en un apuro, por el amor de Dios? Nos salta lo cristiano, nos postramos, lloramos. Y Dios dice, así, pero no por eso. Así te quiero, pero no por eso. Entonces, papi, ¿cómo es la relación con Dios? No estaremos en relación con Dios hasta que no entendamos que tenemos un problema. Y sigue siendo nuestro mayor problema. Es decir, no oramos porque creemos no tengo problemas. Por eso no oramos. Entonces tu comunión no va a avanzar hasta que sepas tienes un problema mayúsculo, tu pecado. Ese es el problema del hombre, tu pecado. ¿Sí? ¿Para qué quieres? Oye, papá, dame dinero. Oh, Señor, que no se descomponga el carro. Y vas con pecado y con pecado y con pecado. Hasta que no veamos el pecado como lo que es, nos dará temor de Dios. ¿Y a dónde iremos? Al trono, a buscar perdón y gracia. ¿Para qué? Para el pecado. La relación con Dios no tiene otra cara, hermano. Y nos estamos equivocando los que tenemos otro tipo de relación con Dios. O bien tienes relación con otro Dios. Pongámosle otro nombre, ¿no? Porque la relación con Dios es así. Y eso nos está pasando a los cristianos, que nos mantenemos viendo lo terrenal. Pero te digo, ¿dónde dice esto? ¿Dónde puedo descubrir más información sobre esto? Ve a tu vida, mira tu vida. Mira tu vida de oración. Porque a veces pasamos días sin orar. Un día, ¿cuántos hemos pasado un día sin orar? Y no nos pasa nada y salimos diciendo, no me pasó nada, no me morí. Qué chido, no, mañana oro si hay tiempo y si no hay tiempo no oro. ¿Por qué hacemos eso? Porque no sabes que tienes un gran problema. Porque no sabes que tienes una gran batalla. Porque te mantienes viendo lo terrenal y no lo espiritual. Porque no sabemos eso. Porque hay tantas cosas por orar. Pero cuando ponemos las cosas, la vista en lo espiritual. Estamos, hermano, ¿qué tan cargados estaremos de problemas? Imagínate, ¿qué tan cargados, qué tantos problemas no tendremos sin darnos cuenta que el Señor dice que estamos en medio de una guerra? Es decir, hay gente, hay seres bombardeándonos. Hay seres atacándonos todos los días. Y nosotros creyendo que no tenemos nada por orar. ¿Por qué? Porque tengo dinero, salud, un carrito. Ay, pero ya no jala bien, Señor. Pues Señor, provéeme para otro, por favor. ¿Qué hijo? Ya, uno del año, por favor, para que no se quede. Dale su carrito a este pobre hombre. En realidad es un pobre hombre, somos pobres. Nuestra relación con Dios es pobre. ¿Por qué? Porque sí es cierto una cosa. La mayor motivación para orar es la necesidad. Y hermanos, tenemos tantas necesidades, pero no nos damos cuenta. Y no oramos por ellas. Es batalla, es hacer guerra. Todos los días, tantas necesidades. Hay cosas que a lo mejor ni hemos sido despertados a ellas. Hay cosas que a lo mejor ni hemos puesto atención a ellas. Hace días, hace 2 semanas, o sí creo que 2 sábados, mi niño entró a asesorías para ir a la prepa. Y yo lo veo, mi niño va a ir a prepa. Pero ¿sabes qué sentí yo? Miedo, mucho miedo. O sea, mi niño va a empezar a ser expuesto. Va a escuchar tantas cosas. Se le van a ofrecer tantas cosas. Y mi oración empezó a ser diferente por mi niño. Señor, no voy a estar ahí para cuidarle su corazón. No voy a estar ahí para ver lo que le ofrecen sus compañeros. No voy a estar ahí para ver, oye, aquella niña dice que quiere andar con él. No voy a estar ahí, Señor, cuídalo. No me importa si reprueba. No me importa si avanza a la prepa o no. No me importa si tiene una profesión en la vida. Quisiera cuidarle su corazón. Por el amor de Dios, si yo no oro por eso. Si imagínate que yo orara, Señor, Señor, ¿qué va a hacer de él?
Pues un doctorcito, papi, en la familia, Señor, hace tanta falta. Un abogado para que me saque de bronca, Señor. Tristemente, muchos pensamos así. Tenemos tantas batallas que nos están ganando. ¿Por qué? Porque no oramos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido qué es lo principal en esta vida, qué es lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? ¿A cuántos de nosotros se nos están perdiendo nuestros jóvenes? ¿Cuántos se nos están perdiendo los adolescentes? Y los chiquitos, pues nomás porque están chiquitos y nos siguen. Pero deja ya que crezca, ¿no? ¿Por qué? Por no orar. Por no orar. Pero lo primero es por no sentir la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque si crees que tu vida está bien. Estoy en el hospital. Por el amor de Dios, ¿quién se derrama cuando está en el hospital? Yo primero que tú, hermano. Me deberías de ver orar en un hospital. Daniel me queda corto, hermano. O sea, así somos todos, ¿no? ¿Sí? Pero salgo del hospital y otra vez al trabajo, a ganar dinero, y entras al cuarto y ahora ¿por qué oro? Hay tantas cosas por qué oro. Imagínate que estás en medio de una guerra. Imagínate que el diablo te está siguiendo. Bueno, no imagínate, está siguiéndote siempre. A ti, a tus hijos, a tus niños, a tu esposa. Está ahí y tú dices, ¿y por qué oraré hoy? La relación con Dios está basada por eso en el temor. En el temor a esto, en el temor a perderte. Hermano, por el amor de Dios, ¿qué sientes tú por tu hijo? O sea, te digo, yo no había sido despertado a esto hasta que, oye papá, hay que pagar asesorías para la prepa. ¿Qué? ¿Prepa? ¿De qué me habla? Y a todo lo que será expuesto y a todo lo que puede pasar en su vida. Por el amor de Dios, claro que hay temor en mí. Claro que hay temor. Hebreos ya nos está diciendo todo su propósito. Y es el propósito de Dios para nuestra vida. La comunión íntima es con los que le temen. 4:1 de Hebreos. Temamos, por favor. Temamos. Miedo, terror, pánico, tiembla. Y luego, ¿qué hago con ese miedo? Ven a Dios, tráelo a Él. Busca socorro en Él. Busca socorro. Así es la relación que Dios quiere. Te quiere en el trono. Te quiere de rodillas todos los días con tu temor. ¿Qué es lo que temes hoy? Pero, ojo, porque Él piensa que despertemos a la vida espiritual. Claro, tengo miedo por mi hijo. Señor, tengo miedo por mi hijo. Papi, tengo miedo por mí, ¿sabes? Todavía no puedo ganar esta batalla. Y dice, ven, yo te voy a ayudar. Esto es lo maravilloso. Y esta es la relación con Dios pura. Ven, tener convicción de pecado. Temerle a Dios tanto por cómo es Él. Porque es un Dios castigador, porque es un Dios temible. Y después ir a ese mismo Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios de misericordia. Y porque es un Dios de gracia. Todo gira en Él. A Él lo ofendo. A Él le pido perdón. A Él le temo. Y a Él le pido ayuda. Y esa es la relación con Dios. Esta es la relación que yo quiero. La paga del pecado es muerte. Pero no quiero que te vayas de la casa. Quiero que vengas y me digas, papá, este es mi pecado. Ayúdame a salir juntos. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Ven, ¿a dónde más vas a ir? Al trono de gracia, a buscar gracia, a buscar oportuno socorro. Pero eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Yo no me imagino a un hijo drogadicto con un papá súper estricto. ¿A poco vas y le dices, jefe, pues que me la ofrecieron, se me hizo fácil? Por el amor de Dios, debes de llegar con temor, con temor. Con temor. Yo ya vi a papá lo que hizo. Yo he visto a papá lo que hace en el trabajo. Yo he visto a papá cómo se porta. Yo conozco a papá que es duro. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde iremos? Y esa es la relación con Dios. No hay otra relación, hermano. Es la única relación y maravillosa relación que Dios ofrece. Eres pecador, yo sé. La paga del pecado es muerte. Yo lo dije porque soy justo. Y lo voy a cumplir. Mira a todos los que he quemado. Teme, por el amor de Dios. Teme, tiembla.
ya estoy temblando. ¿Qué hago? Ven a los brazos de papá. Ve a los brazos de papá. No vayas a ningún otro lado. Ven a los brazos. Quiero que te dé temor. Quiero que sepas que soy estricto. Pero cuando sepas que estás en aquella situación, dice, ven al trono. Ven a buscar gracia. Ven a buscar oportuno socorro. Yo estoy aquí para ti. ¿No es este Dios maravilloso? ¿No es maravilloso tener una relación así con Dios? ¿No es maravilloso olvidarse de todo lo terrenal? ¿No sería maravilloso pensar en todo lo espiritual que hoy nos aqueja? ¿No sería maravilloso reconocernos pecadores? ¿No sería maravilloso ir al trono a buscar gracia? ¿No es maravilloso orar cada noche por lo espiritual? ¿No es maravilloso orar por nuestras esposas por lo espiritual? ¿No es maravilloso orar por nuestros esposos por lo espiritual? ¿No es maravilloso orar por nuestros hijos por lo espiritual? ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso orar por nuestros pecados que aún nos hacen caer? ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Lo es cuando llegas al trono y encuentras oportuno socorro. ¿De quién? Del mismo que ofrece castigo, del mismo que ofrece temor, del mismo que es estricto, del mismo que te dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Es el mismo que dice, cuando ya te tiene temblando a su palabra, cuando vas a su palabra y tiemblas, y Él dice, ven, acerquémonos, confiadamente. Confiadamente, confiadamente es lo que Él quiere, es lo que Él ha querido siempre, hablar de estas cosas contigo. Él te escucha, hermano, Él te escucha cuando vamos con nuestras boberías, Él nos escucha. Él nos escucha cuando vamos y le decimos, ay, es que el vecino me echó la basura aquí, papá, y dice, ay, hijo, te he estado esperando tanto tiempo que crezcas, he estado esperando que te duela. Eso, que alguien te eche la basura, que te duela. Cuando pecas, estoy esperando todavía. Y Él te escucha, pero Él dice, estoy esperando algo de ti. Y sabes, y mañana te van a echar el triple de basura. Y papá, es que sabes, hoy, oh Señor, tengo una uña enterrada, rescátame de este martirio. Y Él te escucha porque es bueno. Y Él dice, hijo, he estado esperando que vengas, pero no con la uña enterrada, ¿sí? Sino con la viga esa que traes clavada en el ojo. Y sabes, entonces mañana va a ser un poquito peor. Mañana vas a tener cáncer. Mañana va a venir un abogado a cobrarte algo que no puedes pagar. Mañana, porque necesito que vengas a buscar gracia. Y la gracia es para hermano, no ocupamos gracias para tontería. No ocupamos gracia para comprar un carro, no ocupamos gracias, eso es pisotear cosas, es algo maravilloso hacerlo tan corriente. No ocupamos gracia para eso y sin embargo todo lo que tenemos es por gracia. ¿Sí? Pero la gracia se ocupa para el pecado, para ser rescatados del infierno, para ser despertados de nuestra muerte espiritual. Dice, ven, busca gracia, quiero verte temblar, quiero verte con miedo. ¿Y a dónde vas a ir? Conmigo, conmigo. No vayas a ningún otro lado, ven conmigo. Cuando te sientas perdido, ven conmigo. Cuando hayas ofendido a alguien, pero sepas que es pecado y quieras dejarlo, ven conmigo, vengan a mí los que están cansados. Yo les daré descanso. Es el mayor llamado de Dios. Dice, vengan, vengan todos, vengan y beban del agua de vida. ¿Cómo es? Es gratis, pero vengan. Y el Señor está esperando, ven, ven. Pero necesito tus rodillas, necesito tu llanto, necesito tu miedo, necesito que me tengas pánico, necesito que me tengas pánico. Si no, no vamos a poder avanzar en esta relación. Necesito que temas a Dios, necesitamos temerle a Dios, necesitamos recuperar el temor de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo que quiere hacer el autor de Hebreos es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida.
temor, te necesito temblando. No te necesito justificando tu pecado. Si no, no vengas. Por eso dice el Señor, oh, tienes pleito allá con alguien. No entres, hijo, no entres. Te quiero mucho, pero no entres. No, deja ahí tu ofrenda. Deja tu ofrenda afuera. No abras el cuarto. Quédate allá afuera. Imagínate lo que es eso, hermano. ¿A poco no te da temor esas palabras? Estás peleado con alguien, sí, papá, pero quería decirte. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que él tuvo la culpa? ¿Que ella tuvo la culpa? ¿Que la cambies? No, quédate allá afuera. Vete, hijo, por favor, vete. El pecado no separa, no separa. Oye, yo quería pedirte algo, pero no le gritaste a tu esposa en la mañana así. Vete. No entres. ¿No robaste en tu trabajo ayer, antier? Sí, papá, pero es que mi hijo está enfermo. No, vete. Es duro escuchar esas palabras, pero es la palabra de la Biblia. Vete. No, papá, pero es que en el trabajo están corriendo personas. Vete. Y cuando mucho va a decir, oye, papá, pero ya está allá llorando que en su trabajo estén corriendo. Dale trabajo, quítalo de aquí, que no quite tiempo. ¿Qué quiere Dios? Dios lo que quiere es abrir su puerta, abrir su trono, cuando llega un hijo necesitado. A veces, ¿por qué prospera el impío? Dice la Biblia. Porque al impío se le da lo que quiere, lo que pide. Oye, papá, que él está pidiendo un carro, dáselo. Oye, papá, que él quiere tener un nuevo negocio, dáselo. O sea, déjenme el camino libre. A la puerta de Dios, no dejen que se acerque. ¿Por qué? Porque necesita estar desocupada. ¿Por qué? Para cuando venga mi hijo. Oye, papá, ¿cómo que tu hijo? Mira, acaba de quedarse con algo que no es de él. ¿Cómo que tu hijo? Dijo, abra un paso. Lo que hacía con Job, decía, mira, ven para que veas. Pero acaba de robar, dice, ven para que veas. Abre paso. Oye, papá, aquel quiere dinero, quítamelo. Aquel quiere salud, dásela, dale milagros. Quítenlos. Pero tu hijo robó. Abre paso. Mira cómo se para. Va y regresa lo que robó. Y luego entra al cuarto. Se arrodilla. Tiene temor. Cree que lo voy a destruir. Mira, me tiene miedo. Cree que lo voy a destruir. Y lo abrazo. Abre paso, quítame. Oye, papá, que en aquella iglesia están orando por mí. Dale milagros. Dale todos los que quieran, dale milagros. No los dejes que lleguen a mí. Abre el camino. El camino que fue abierto por la sangre de Cristo. Abre paso. Oye, papá, que el matrimonio se acaba de pelear. Se aventaron los trastes. Dicen que son cristianos. Abre paso, déjalos. Van a venir y acércate al trono. ¿A qué? A pedir gracia. Papá, no puedo dejar de hacerlo. Papá, otra vez volví a robar. Papá, otra vez le grité a mi esposa. Papá, me da temor no poder vencer este pecado. Papá, ¿qué va a ser de mí si llego ante ti con esto? Papá, socórreme. Dame de tu gracia. Oh, ¿qué crees que pasa en eso? Esa es la relación con Dios, hermano. Por el amor de Dios, ¿para qué te va a dejar entrar a su trono a pedir tonterías? Tiene tantos ángeles, hermano. Tiene tantos ángeles a su cargo y puestos para tu bien. ¿Qué quiere aquel? Oh, Señor, tiene un gran problema. Fíjate que lo paró un tránsito y le quitó el carro. Oh, sácale su carro, hombre, que se lo lleve. Oh, Señor, es que aquel está ore y ore, papá, que en la colonia cortaron la luz. Pónganle su luz. No molesten. Porque el camino de Dios está para sus hijos. Que desocupen el camino. ¿Cómo son sus hijos? Oye, papá, pero ya está un hijo tuyo. Y acaba de sobornar un tránsito. Deja el camino abierto.
Allá está una hija tuya, papá, mira lo que acaba de hacer, le acaba de gritar a su esposo e insultar. Deja el camino abierto. Tú déjame el camino desocupado porque va a venir. Eso es lo que Dios cree de ti, de mí. Va a venir. Va a venir a pedir perdón. Va a venir a buscar gracia. Gracia. ¿A dónde? Al trono de gracia. Cada pecado, ¿a dónde lo llevamos? Al trono de gracia, con temor, con llanto, buscando gracia y buscando misericordia. No podemos tener esta relación. Pero si te fijas, esta relación con Dios es exclusiva. ¿Para quién? Para los que le temen. Para los que saben que la paga del pecado es muerte. Para los que saben que a cada grito, a cada miradita, lo que haces en internet, lo que ves en la tele, lo malo, los insultos, todo eso, su paga es muerte. ¿Sí? Su paga es muerte. Y tiene que darte temor. ¿Sí? ¿Y a dónde vas a llevar tu temor? A ese Dios. Al Dios que te amenaza. Sí, al Dios. Al que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero tú vas a llegar a Él sin santidad a decirle, dame santidad. Dame santidad. Y Él va a abrir las puertas. ¿Sí? Porque esa es la oración que Él está esperando. ¿Sí? Al Dios que amenaza, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo vas a llegar con tu pecado a decir, no puedo, papá, ayúdame con este pecado, ayúdame, ya no quiero ser igual? Ojalá y el libro de Hebreos haga, por medio del Espíritu de Dios, lo que quiere hacer con nosotros: restaurar una verdadera relación con Dios. Imagínate lo grande que quiere hacer Dios. Yo no sé cuántos años tienes engañándote, hermano. Yo no sé cuántos años tienes creyéndote cristiano. Yo no sé cuántos años tienes profesando esta fe. Pero el libro de Hebreos es una invitación a deja de engañarte. La comunión íntima con Dios es con los que le temen. Entonces recuperemos aquel temor, para que el temor nos lleve a tirarnos de rodillas. ¿Cuándo? Ojalá y todos los días, hermano. Ojalá y todos los días tengas una oración con Dios así como la tuviste algún tiempo. ¿Te acuerdas cuando entrabas al cuarto y llorabas? ¿Te acuerdas cuando entrabas al cuarto y decías, ¿qué pasa? Si tan solo cruzo esta puerta y lloro, ¿y qué pasa? Ojalá y recuperemos esa comunión con Dios, donde Él señala nuestro pecado, donde Él nos habla duramente. Él dice, en mi casa no hay pecadores. Esa es la palabra de Dios. Y la paga del pecado es muerte. En mi casa no quiero pecadores. Los pecadores se van a morir y yo los voy a matar. Y si te queda duda, ve a ver cómo ya lo he hecho con muchos. Teme, tiembla mi palabra. Y ya cuando estés temblando, si ahora papá, ¿qué hago? Venga al trono de la gracia. Venga al trono de la gracia. Ven al trono de la gracia. Venga al trono. Es maravilloso, hermano. El ejemplo que te ponía es maravilloso. Somos ese drogadicto sucio, perdido, que hoy tenemos una relación escondiéndonos de Dios. Ay, ojalá y Dios no vea mi pecado, ojalá y no lo tome en cuenta. Y muchos hemos caído en una relación peor. No me ve. O peor, es pasalón. La única relación que Él quiere es que llegues. Papá, soy un sucio, soy un drogadicto. Rescátame tú. Ayúdame tú. Pecado por pecado, puesto a los pies de Dios. Cambia mi carácter. Ayúdame con esto. Y después, cuando acabes contigo, hermano, tanta gente por qué orar. Ayuda a mi esposa. ¿Qué pecado ves en tu esposa? ¿Con qué está batallando? Lo que decía ahorita mi hermana, podemos orar unos por otros, por el amor de Dios, es lo que está esperando. Pero por esas cosas, rescata a mi esposa. Papi, rescata a mi esposo. Ayuda a mis hijos. Pero de esto. Yo creo que aquí la dejamos, ¿no? Vamos a hacer lo que hacemos siempre, mi hermano. Pero a tomar conciencia de lo que hacemos siempre. A cerrar los ojos
a entrar al trono de gracia, al que podemos entrar gracias al sacrificio de Cristo, y vamos a buscar oportuno socorro. La palabra dice que es oportuno. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué quiere decir oportuno? Lo que cree Dios es que esta palabra llega a ti a tiempo. A tiempo. Y si estás respirando todavía, es porque está, o es porque ha llegado muy a tiempo. Temamos, hermano. Cierra tus ojos, entra al trono de Dios y pidamos gracia. No hay otra forma ni otra necesidad por qué orar. Pídele gracia a Dios. ¿Sale?